En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Soy Laura Pintos y en este episodio de la segunda temporada de Abecedario del Bienestar hablamos con Blanca García Oria Haro. Blanca es nutricionista clínica, especializada en nutrición digestiva y hormonal y máster en microbiota humana. Además de codirigir el Centro Médico Clínicas Segura, Blanca imparte cursos por toda España sobre la estrecha relación del intestino con nuestras emociones, con nuestro sistema inmunológico y, por tanto, con la enfermedad. Pero seguramente, si la llamo por su alias en las redes sociales, muchas de las personas que nos están escuchando la reconocerán de inmediato. Ella es Blanca Nutri. Es una de las grandes divulgadoras de la nutrición en Instagram. Acaba de publicar además su primer libro, Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes, en el que explica, de manera muy clara y precisa, la importancia de cuidar esas bacterias para mejorar la salud. No solo la salud física, sino también la mental. Con Blanca vamos a hablar de este segundo cerebro que es ya el intestino y por qué es tan importante entender su función, con todos esos microorganismos que en él habitan. Hoy, con la B de bacterias. Me acompaña, como siempre, Raquel Alcolea. Raquel, ¿tú sabes cuántas bacterias puede llegar a albergar el intestino? Madre mía, la verdad es que no tengo ni idea. Mira, me he leído el libro de Blanca, pero es que la cifra no se me ha quedado. No sé si miles, millones, no sé muy bien. Ella nos lo va a explicar todo, seguro. Blanca, bienvenida al podcast Abecedario del Bienestar. Y cuéntanos, ¿de cuántas bacterias estamos hablando? ¿Cuántos bichitos hay ahí? Pues mira, que sepamos, de momento estamos hablando de más de 100 billones de bacterias. O sea, Madre mía. Como ya sabéis, son muy pequeñas, o sea que no se pueden contar exactamente, pero estamos hablando de mucho. Como siempre digo yo, como siempre digo yo y como es así, se estima que suponen como hasta 2 kilos del peso de cada uno de nosotros, con lo cual, con lo pequeñas que son, pues imagínate. Da un poquito así de cosilla, ¿no? Pero bueno, una vez que uno se pone a leer sobre esto y a informarse, y tú lo haces mucho en redes, se da cuenta de la importancia de estas bacterias. ¿Qué es exactamente la microbiota, Blanca, para que lo entendamos? Pues mira, la microbiota es el conjunto de microorganismos que tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces, hay microbiota en todas partes. O sea, yo hablo un poco de la microbiota intestinal, y es en la que me centro yo, porque de hecho es la más abundante. Pero en realidad tenemos microbiota pues en todas las mucosas, en la boca, en la nariz, en la piel, pues en todo el organismo tenemos bacterias. Lo que pasa es que en el intestino, en el colon exactamente, es donde mayor cantidad de bacterias tenemos. ¿Y qué podemos hacer para cuidarlo, Blanca, para cuidar todos esos? Es que nos hemos quedado pensando, madre mía, pues para cuidar y proteger todos esos bichitos, a ver cuántas cosas tenemos que hacer, ¿por dónde empezamos? Pues mira, a ver, lo primero que hay que saber es que todos estos bichitos están vivos, con lo cual hay que alimentarlos. Entonces, se pueden alimentar de varias maneras, o sea, quiero decir, las bacterias normalmente se alimentan de fibra, ¿vale? O sea, de lo que consideramos de la verdura, de la fruta, de los frutos secos. Todo esto de esto se alimentan las bacterias y también hay bacterias que llamamos bacterias malas, como habéis podido leer en el libro, pues que estas se alimentan pues a lo mejor de azúcares, de todo esto que ya venimos hablando tiempo del real fooding, que no se debería comer y demás, porque todas las bacterias, o sea, las bacterias son buenas hasta que, digámoslo así, se transforman, ¿no? Y entonces en este caso pues harían funciones, digamos que no adecuadas para tener una vitalidad, energía, no tener enfermedades, sobre todo inmunidad. Una buena inmunidad es una de las funciones que cumplen nuestras bacterias. Eso porque te iba al a final preguntar. son ellas quienes nos defienden. Justo, Blanca, eso, las buenas. Vamos a hablar primero de las buenas. A ver, para hacernos Sí. amigas de las bacterias. Primero las buenas. ¿Para qué sirven? Sí. ¿Para qué están ahí en nuestro cuerpo, en las mucosas?
Pues mira, las bacterias hacen varias funciones y entre otras, pues como os decía, son parte de nuestra inmunidad. Es decir, si tenemos bacterias buenas, cuando viene un antígeno, una bacteria mala del exterior, un parásito, lo que sea, lo que hacen es que luchan contra esto. Si nosotros no tenemos ese escudo, esas bacterias buenas, no va a haber nadie, digamos así, que luche dentro de nosotros, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener un buen escudo. Vale. ¿Y las malas? Y luego, pues las malas, pues pueden provenir, por ejemplo, cuando comemos, nosotros ahí nos estamos metiendo un mogollón de bacterias que pueden ser buenas y pueden ser también malas. Cuando comemos o cuando respiramos. La cosa es que, como yo explico en el libro, nosotros, pues comemos, empezamos en la boca, que es que ahí ya tenemos bacterias, y todo esto pasa al estómago. El estómago es imprescindible que esté bien. O sea, el estómago tiene que estar ácido porque esa acidez es nuestra primera barrera de protección. O sea, digamos que la comida con las bacterias llega al estómago y ahí tienen que morir esas bacterias, las bacterias malas que haya, tienen que morir antes de que lleguen al intestino. Entonces, si el estómago no está suficientemente ácido, esas bacterias pasarán al intestino y entonces estaremos hablando muy probablemente de un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Que es como que también lo hablo ahí en el libro, y es como que hay más bacterias malas en el intestino delgado de lo normal. Entonces producen pues hinchazón, gases, todos estos síntomas que ahora tiene un montón de gente que tratamos. Esas serían las señales, entonces, de que estamos sufriendo un desequilibrio en nuestra microbiota, claro. esos síntomas. Uh-huh. ¿Qué sentiríamos en nuestro cuerpo? Esto que hablas de la inflamación, de todo tipo de molestias. ¿Alguien que vea y que quiera saber un poco qué le está pasando? ¿Qué señales tiene que ver? Pues mira, sentiríamos como menos energía, a como estar más cansados, porque en realidad nuestro cuerpo está luchando contra algo. O sea, nuestra inmunidad está centrada en lo que no debería estar, porque debería estar centrada en cosas más importantes, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, puedes encontrarte como con menos energía, puedes encontrarte pues eso, con más inflamación, como hinchado, con gases, te cambian las heces, pueden ser más pastosas o pueden ser incluso estreñimiento. Pues también puedes ver que las heces floten, que tengas dolor de cabeza. Hay un montón de síntomas que no solo son digestivos, porque muchas veces lo sacamos solo a los síntomas digestivos. Hay muchos síntomas que no son digestivos y que a lo mejor no lo relacionamos, como por ejemplo lo del dolor de cabeza o una migraña o los eczemas. Incluso el bajón de energía que dices, ¿no? Cuando uno está tan decaído siempre, exacto. No suele pensar en la alimentación. Claro, Uh-huh. claro. Blanca, has mencionado dos cosas que mucha gente padece, pero que claro, es complicado hablarlo en público o reconocerlo incluso, que es la hinchazón y los gases. Uh-huh. ¿En qué punto es anormal, hay que consultar, no está bien? Porque hay gente que está muy acostumbrada a tener esto, ¿no? Claro, pues a ver, sería, si tú haces una comida y un día pues has comido unos garbanzos o un cocido y dices, oye, pues estoy más hinchado, pues eso es normal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo que no es normal, que es lo que mucha gente padece, es que de repente, pues en cada comida que hagas, de repente te sientas como muy hinchado hasta la próxima comida, estés todo el día como con sensación de malestar. Incluso hay gente que tiene náuseas o que se levanta con náuseas por la mañana. Esa sensación de plenitud después de la comida, de muchos gases, incluso luego hay que diferenciar también entre los gases con olor o sin olor, porque también nos indican a lo mejor qué tipo de bacterias tienes, si tienes más bacterias, más gases de metano o no. Si flotan o no las heces, también esto nos daría información de si las heces tienen más grasa o menos grasa o qué tipo de
de gas ahí en el intestino. Luego también, que se me había olvidado decirlo, por ejemplo, la caída del pelo, la sequedad en la piel, todo eso está muy relacionado también con el sobrecrecimiento bacteriano. Y esto es porque, entre otras, no se pueden absorber bien las vitaminas y los minerales. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la piel se deteriora, el pelo se cae, en fin, todos los minerales y vitaminas que deberían absorberse correctamente, pues no, esto no pasa. Claro, con todo esto que dices, entendemos, o de alguna manera empezamos a entender aquello de lo que hablas en el libro, de la conexión entre el intestino y el cerebro, tanto que lo calificas como el segundo cerebro. ¿Cómo funciona ese eje intestino-cerebro del que hablas? Pues mira, nosotros tenemos un nervio que es el nervio vago, que es el que yo digo ahí que conecta, pues digamos, lo que es el cerebro con el cerebro de la cabeza, con el intestino. Normalmente, si preguntas a cualquier persona que haya tenido, o sea, que le haya sentado mal una comida o que tenga dolores de tripa o lo que sea, siempre te dice que se encuentra como de bajón, con malestar, justo en ese momento como que tienes el estado de ánimo así, o sea, tienes un estado de ánimo así más bajito, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es una conexión directa, o sea, al final las bacterias van como está, o sea, está todo relacionado en el organismo, ¿no? Por eso se dice que es el segundo cerebro, el intestino, porque tiene una conexión directa, Blanca, y direccional. Y si hablamos de estos alimentos que nos hacen mal, ¿no? Sí. Ultraprocesados es la gran palabra del momento, pero si vamos a hablar de alimentos concretos, que tú sabes que la gente, tú pasas consulta, atiendes a mucha gente por redes y además en la clínica. ¿Qué cosas hay que quitar ya de la dieta de verdad? Que no hay manera de seguir camuflando y aguantando. A ver. Pues, bueno, por supuesto, lo que todos sabemos que son los azúcares. Eso sin duda, el azúcar refinado, me refiero al azúcar de mesa y todo lo que se añade a todo tipo de, pues, bollería, galletas, etcétera. Luego, otra cosa importante son las harinas. Las harinas refinadas al final se vienen a comportar como el azúcar, ¿vale? O sea, una harina de trigo de toda la vida, que está refinada, una harina blanca, o el pan de toda la vida, la barra de pan de toda la vida, al final, al no ser integral, o sea, no llevar el grano entero, pues te hace que el azúcar se metabolice, o sea, que la harina se metabolice más rápido y, bueno, pues al final tiene un comportamiento como el azúcar, con lo cual las harinas refinadas tampoco serían buena opción. Por supuesto, pues todos los procesados es que ya tienen como un compendio de todo, ¿no? Que es el azúcar, la harina refinada, luego los millones de aditivos que tienen o colorantes. Bueno, pues todo esto no... Son cosas artificiales, digamos, que no nos hacen bien. Hablas también en el libro de dietas, ¿no? Y cuando haces referencia a las dietas, mencionas algo que nos llamó muchísimo la atención. Te lo hemos escuchado en redes. Pero bueno, la dieta Big Mac, de los Big Mac, y la dieta baja en FODMAP, ¿no? Entonces, ¿nos puedes explicar así un poquito brevemente estos conceptos? Mira, la dieta baja en FODMAP yo la he puesto porque como en el libro hablo de intolerancias y de sobrecrecimiento bacteriano, pues al final la dieta baja en FODMAP es un poco lo que se puede utilizar para, pues, una intolerancia a la fructosa, una intolerancia al sorbitol o el sobrecrecimiento bacteriano. Porque los FODMAP son todos aquellos alimentos que bueno, son susceptibles como de dar más gases, ¿no? Pues que son toda la fructosa, todo lo que lleva fructosa, todo lo que lleva sorbitol, que hay algunas verduras, algunas frutas, algunas legumbres. O sea, normalmente lo bueno para las bacterias son fruta, verdura, legumbre y demás, pero claro, cuando tienes un exceso de bacterias, lo que no puedes es estar alimentándolas a todas, porque
pero hay que limpiar el intestino, si no, no te vas a quitar esos síntomas de hinchazón, gases y demás. Entonces, por eso la dieta baja en FODMAP suele ir bien a reducir la fructosa, el sorbitol y demás. Por supuesto, yo creo que todo el tema de las intolerancias nos viene por el abuso tan brutal que estamos haciendo últimamente de los procesados que llevan fructosa añadida. O sea, no es tanto porque es que la gente come un montón de fructosa y entonces tiene intolerancia, o sea, un montón de fruta y entonces tiene intolerancia a la fructosa. Normalmente es por el abuso, pues eso de bollos, galletas, bueno, pues todo esto que es muy alto en fructosa artificial. Uh-huh. Y nosotros tenemos una capacidad de absorción de fructosa, cada uno tiene una capacidad de absorción de fructosa diferente. No sabemos qué cantidad tengo yo ni qué cantidad tienes tú, no lo sabemos, más o menos son unos 25 gramos, pero bueno, si lo sobrepasamos, sí que sabemos cuando lo sobrepasamos, eso sí, porque si lo sobrepasamos es cuando empiezas a comer fruta o cualquier otra cosa que lleve fructosa o sorbitol y ya te empiezas a hinchar, tienes gases y demás. Es decir, tampoco puedes pasarte de comer fruta, o sea, no se pueden tomar ni 10 piezas de fruta al día, ni los procesados que llevan fructosa y encima es artificial, que es peor todavía. Bueno, pues como siempre hay que tener un equilibrio de todo, o sea, ni te puedes alimentar de manzanas, ni tampoco de, bueno, pues de bollos, ¿no? Has hablado de las intolerancias, en este caso de la fructosa, pero también parece que hay cada vez más gente con intolerancia o con alergia incluso al gluten y a los lácteos. ¿Esto es así? ¿Han aumentado los casos? ¿Somos más conscientes? ¿Qué es lo que nos pasa con el gluten y los lácteos? Pues mira, yo efectivamente en el libro hablo de la intolerancia a la lactosa porque, bueno, me parece interesante. Más que nada porque un montón de gente me pregunta por el tema de la intolerancia porque se le diagnostica intolerancia a la lactosa y entonces vienen a la consulta y dicen, horror, ya no puedo comer lactosa nunca más, soy intolerante, y entonces como que quiero que se sepa que eso no es así. Cuando uno le diagnostican intolerancia a la lactosa, simplemente hay que ver hasta qué punto puedes tomar el lácteo, o sea, no alguien con intolerancia a la lactosa, o sea, dos personas con intolerancia a la lactosa no van a tener la misma mala absorción. Quiero decir, a lo mejor una puede tomar queso y la otra ni de broma puede tomar queso. Entonces hay que ver hasta qué punto cada persona hasta qué punto llega esa intolerancia y por qué es. Insisto en que todas las intolerancias, y lo he puesto en el libro y siempre lo digo, tienen que venir por algo. Es decir, las intolerancias son secundarias a algo. Pueden ser secundaria a un sobrecrecimiento bacteriano o que seas celíaco y desarrolles una intolerancia. En fin, viene por algo. O sea, una persona no es intolerante a la fructosa sin nada más y de por vida. Es decir, cuando vienen las personas a la consulta con intolerancia a la fructosa, hay que buscarle la causa, lo que le causa eso, y a lo mejor en un mes y medio o 2 meses, aunque lleven un año sin tomarla, pues si le hemos encontrado la causa, rápidamente esa intolerancia mejora y se va. O sea, no hay que vivir sin tomar fruta ni verdura de por vida si te han diagnosticado una intolerancia. Y lo mismo pasa con la lactosa. La lactosa puede venir de una inflamación intestinal que no tenga que ver con la lactosa, puede tener que ver con otra cosa o un colon irritable, como lo llaman y demás. Y perdona, ¿cuál era la pregunta que me habías hecho? Si hay más casos o es que somos más conscientes. Sí. Uh-huh. Sí, bueno, es verdad que yo creo que si hay más casos es, bueno, a lo mejor ahora porque si se diagnostiquen más porque tenemos más capacidad de hacer pruebas y demás, pero yo creo que también es por la mala alimentación, uh-huh. O sea, porque nos sobrepasamos lo que digo de comer fructosa o el tema de los lácteos por inflamación intestinal más que nada, que es lo que te da la intolerancia. Y lo del gluten pues pasa un poco lo mismo. Lo del gluten, bueno, pues ahora hay mucha gente que es celíaca y hay mucha gente que es sensible al gluten, que esto también lo pongo en el libro, y la sensibilidad al gluten no celíaca es como un descarte de todas las pruebas. Te han hecho todas las pruebas del gluten y es que no eres celíaco. Vale, pero es que tú comes gluten y te encuentras fatal. Bueno, pues puede haber una sensibilidad al gluten que no sea celíaca,
y que, insisto, yo no sé, igual no igual es una sensibilidad al gluten no celíaca hoy y mañana eres un celíaco de libro. Pero bueno, hasta donde se sabe hoy es una sensibilidad. Y luego también puede ser porque tengas una intolerancia a la fructosa o a los fructanos, que por ejemplo el trigo tiene fructanos. Entonces puede ser que simplemente sea eso. A lo mejor te quitas el trigo, piensas que es el gluten y no es el gluten, sino que son los fructanos que te los has rebajado y te encuentras mejor. También dedicas un capítulo específico al ayuno intermitente. ¿Por qué despierta tanto interés, Blanca? ¿Y para qué tipo de personas sería adecuado o situaciones? Pues mira, yo siempre digo, el ayuno intermitente, como todo, es una estrategia más. No hay por qué hacerla sí o sí, es decir, hay que sentirse también convencido en hacerlo. O sea, si uno lo hace pensando que es una obligación, desde luego le va a ir mal. Sin embargo, hay mucha gente que lo hace y se siente como muchísimo más o deshinchado o con menos hambre. O sea, yo creo que la mayoría de la gente lo que dice es que tiene menos hambre. O sea, comiendo durante menos horas durante el día, digamos, si haces un ayuno, por ejemplo, de 14 o 16 horas, a lo mejor desde que cenas hasta que haces un desayuno tardío y cenas pronto, a lo mejor al principio esas horas como que te pueden costar más, estás acostumbrado a hacer 14 horas, pero en cuanto llevas un par de días o 3 días o lo que sea, si eres una persona que tiene mucha ansiedad, puede ser que esa ansiedad se te rebaje bastante. La verdad es que el ayuno tiene muchísimos beneficios y entre ellos, para mí, uno muy importante es el tema que tratamos siempre, que es el tema gastrointestinal, y es que estimula la autolimpieza intestinal. Y eso es muy importante, porque si tú tienes un sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, que lo tiene un montón de gente, pues lo que hace es que ayuda a ese movimiento de limpieza intestinal para excretarlo. Que si estás comiendo, sin embargo, constantemente, es como que nunca te limpias y esas bacterias permanecen. Has mencionado, Blanca, la ansiedad. Era algo que te queríamos consultar. Aunque uno sea muy consciente de la importancia de comer bien y sano y dejar los ultraprocesados, a veces la comida, muchas veces está relacionada con el estado anímico, con la ansiedad, con momentos de estrés, con recompensas rápidas. ¿Cómo manejar esas situaciones? ¿A qué recurrir? ¿Qué hacer? ¿Hay que ir con el tupper bajo el brazo? ¿Cómo? Danos algunos consejos. A ver, tú que eres muy práctica siempre para dar consejos. Eso es una de las cosas que te distinguen. A ver, consejos prácticos. Pues, a ver, yo lo primero que buscaría es que si una persona tiene mucha ansiedad, ahí pasa algo, ¿vale? Uno de los síntomas que te decía, pues eso, a lo mejor del sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, puede ser la ansiedad. Te da mucha ansiedad porque al final tienes si tienes más bacterias malas de la cuenta, al final ellas son las que están consumiendo tus vitaminas, tus minerales para estar bien, con lo cual puedes tener más ansiedad. Puede ser también que te estés mal alimentando. O sea, una persona con sobrepeso puede estar desnutrida perfectamente. Y entonces puede ser que estés comiendo mal y tu cuerpo necesita constantemente como coger vitaminas, minerales de algún sitio. Y entonces necesitas estar comiendo constantemente. Con lo cual yo soy más partidaria de ver qué es lo que pasa ahí. O sea, lógicamente, pues también habrá que organizarse, llevarse la comida, o sea, si estás en el trabajo y siempre ponen unos bollitos, pues claro, si te llevas tú algo de comida que te guste o yo que sé, un bizcocho que hayas hecho en tu casa, pues lógicamente a lo mejor no vas a picar de eso. Pero si es una ansiedad leve, digamos que tampoco es simplemente como gula, un poco de gula y ya está. Pero si es una ansiedad así muy grande, yo soy partidaria de ver qué está pasando ahí. Algo pasa. Indagar y buscar la causa, ¿verdad? Claro. Blanca, en ABC Bienestar hemos probado algunas de tus recetas más sencillas y las hemos compartido, porque ya sabes que somos fans. Manzana con canela, naranja con chocolate, los muffins de plátano. ¿Cuáles, no sé, de las propuestas, muchas de ellas ya están en el libro, pero cuáles crees que tienen más éxito un poco y por qué? ¿Cómo funcionamos buscando las ideas en Instagram? Pues, a ver, yo creo que yo siempre veo que lo que más funciona, desde luego, son los postres.
vamos, postres o cosas como, bueno, los bizcochos, los helados, en fin, bueno, pues todas estas cosas que al final, si no tenemos que recurrir a los ultraprocesados, pues yo creo que lo que más son las recetas que yo más hago también y son las que más le gusta a la gente. Además, yo siempre intento hacerlo como con ingredientes súper sencillos, que tengamos todos en casa, pues yo que sé, un plátano, una manzana, el huevo y tal. Bueno, por supuesto que no tenga azúcar, siempre lo sustituyo por, bueno, pues o por algo de fruta, o intento que no tenga ni azúcar ni edulcorantes tampoco, porque el edulcorante al final como que engaña al cerebro y luego al rato tienes más hambre, porque piensas que, o sea, el cerebro, la cabeza piensa que ha comido azúcar, pero en realidad como no te has metido esas calorías, luego tienes más hambre. Entonces, bueno, pues sí, intento hacerlas súper sencillas y para mí lo que más triunfa, lo que yo veo que más triunfa son estas cosas, los postres y fáciles, sobre todo que sea súper fácil, que tenga ingredientes, 3-4 ingredientes y además es que quedan bien, o sea que yo creo que a prácticamente todo el mundo le sale, no hay que ser hábil en la cocina. Eso también te íbamos a preguntar, ¿cuánto hay que cocinar para comer sano? Hay que meterse en la cocina un poco, ¿no? Pero poco, o sea, yo creo que yo por eso siempre pongo, o sea, al final no hace falta hacer grandes cosas, grandes recetas, tirarse cocinando 4 o 5 horas para comer bien. Al final las verduras se hacen rápido, bueno, pues si tomas carne, pescado, lo que sea, una sopa se hace rápido, excepto el caldo de huesos, que a todo el mundo le alucina, 24 horas de caldo de huesos. Pues sí, bueno, eso lo hacían nuestras abuelas y ya está, no tienes que hacer nada, solamente tienes que dejarlo en el fuego y te olvidas. Bueno, lo vas mirando cada cierto tiempo, pero como está a fuego lento ni se va a quitar el agua ni nada y al final tiene muchas propiedades. Pero que yo lo que siempre he querido mostrar es que al final, o lo que yo hago, por lo menos, yo no tengo tiempo de meterme en la cocina 20 horas. Entonces, yo ahora mismo, pues porque estoy baja maternal, pero normalmente trabajaba muchas horas, unas 12, 14 horas diarias y no tenía tiempo y siempre me he alimentado bien. Es decir, que creo que no hace falta invertir mucho tiempo en la cocina ni ser el gran chef para cocinar bien, o sea, para alimentarte bien. Y en la compra, ¿cómo evitamos tentaciones? Vamos un poquito a lo fresco, ¿no? ¿Y qué consejos nos das para que no nos volvamos locas metiendo cosas que no debemos? Pues bueno, primero lo más importante es tener una lista de la compra hecha y ir un poco a tiro hecho, no ir con hambre, porque como vayas con hambre y compras lo que sea. Entonces, ir con el estómago lleno ya. Y llevar como un orden, una lista de cosas hechas, porque al final yo creo que siempre vamos a lo mismo, ¿sabes? O sea, lo que tú sueles comprar en casa es como que vas directamente a ello, o sea, al final en lo demás como que te acabas por no fijar. Entonces, si tienes las cosas claras un poco, sobre todo al principio, porque claro, si te llaman las galletas y demás, pues bueno, pues al principio hay que tener un poco las cosas centradas y saber lo que hay que comprar. Y sobre todo es importante también que lo que comas te guste, porque claro, si yo te digo deja las galletas y lo importante es que si te digo sustitúyelo por estas otras que las puedes hacer en casa en 5 minutos y tal, pues esas otras galletas no te gustan nada o nada de lo que comes te gusta o te aburre, pues al final eso es un punto muy importante, no te vas a adherir a ello. Entonces hay que ir poco a poco. O sea, lo mismo pasa, por ejemplo, con el chocolate. Pues si uno come chocolate con leche, que es un chocolate del 50%, pues no te pases al chocolate del 90% porque igual vomitas. Entonces te pasas al de 60 y luego el de 60 no te gustará mucho, pero te acabará gustando. Uh-huh. Y luego te pasas al del 70, o sea, vas poquito a poco, tampoco hay que hacer grandes cambios de un día para otro, porque es que esos grandes cambios acaban por fracasar. Uh-huh. Entonces, poquito a poco.
Blanca, tú tienes tu consulta y tienes esta mega consulta que es Instagram, ¿no? Donde tanta gente te sigue y te pregunta cosas y suponemos que te demandará mucho tiempo, mucha dedicación. ¿Cómo llevas tu cuenta y tu labor en redes? Yo sí, le dedico un montón de tiempo y yo intento contestar a la gente e intento ser un poco accesible hasta donde se puede, lógicamente, porque luego hay trabajo, hay casa y tal. Pero sí que me gusta que la gente que no puede acceder a mi consulta pues tenga información, porque de hecho es que en nutrición como que todo es nuevo y hay una desinformación brutal. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí le dedico tiempo en un poco elaborar recetas nuevas. La verdad es que me las voy inventando. O sea, a mí es que me gusta coger y decir, venga, hoy cambio esto por esto. Y a lo mejor no tiene nada que ver o un cocinero me diría que qué burrada. Pero me da igual, yo lo voy cambiando y sale, al final sale. Por eso siempre digo que cocinar no es tan difícil, o sea, al final, bueno, no hay que dedicarle tantas horas, pero también hay que buscar como tus gustos y tu personalización. Uh-huh. Y bueno, pues eso, que yo voy intentando pues hacer recetas y demás, me ocupa tiempo contestar, sí, pero bueno, no sé, ¿cómo lo hago? No sé. Es una labor de divulgación también, ¿no? Y por eso te sigue tanta gente, porque aprendes. Sí, claro. Eso sí, yo creo que lo que más caracteriza a mi cuenta es eso. O sea, yo intento dar trucos, bueno, pues cosas que sean útiles, ¿no? Sin duda lo son. Blanca, muchísimas gracias, Blanca Nutri, por participar en el podcast de ABC Bienestar. Nos seguiremos y seguiremos en contacto. No sé, Raquel, de todo esto que ha contado hoy Blanca aquí, ¿qué te ha llamado la atención especialmente? Me gusta mucho un mensaje tranquilizador que da, ¿no? Que a veces nos creemos que tenemos que convivir con estas molestias que tenemos constantemente y como decía muy bien Blanca, al contestarnos, pues no, hay que estudiarlo, hay que analizarlo y vivir bien, ¿no? No estar permanentemente con esa sensación de angustia porque estamos mal, ¿no? Algo que nos pasa mucho a las mujeres, además, ¿no? Es que al final la calidad de vida, o sea, como que se tiene en cuenta que está muy bien lo que es la medicina, que eso es maravilloso, ¿no? Que te pase algo y poder ir al médico, pero eso es como que ya te ha pasado algo un poco más grave, ¿no? Uh-huh. Pero lo que es la calidad de vida, el estar bien, normalmente no se tiene en cuenta. Y yo creo que eso es muy importante, incluso en cualquier enfermedad y demás. Aunque tú tengas una enfermedad, por ejemplo, la alimentación lo que te va a hacer es tener mejor calidad de vida durante esa enfermedad. O sea, ¿qué prefieres? ¿Estar en la cama muriéndote de dolor o poder sentarte un poquito y tener un poquito menos de dolor? O sea, lógicamente, y encima tener mejor estado anímico durante esa enfermedad o lo que sea. O sea, que al final yo creo que se tiene que tener en cuenta, pero bueno, de momento como que no parece que se tenga mucho. Y consultar expertos también importante. Y yo fíjate que me he quedado, aún siguiendo a Blanca y haciendo sus recetas que me encantan, con esta idea de te tiene que gustar lo que comes, ¿no? Para comer sano no sufras, por Dios, que la alimentación es muy variada, encuentra los sabores, los ingredientes. Al final tienes que hacer tus mezclas, ¿no? Y algo encontrarás, seguro. Eso es, tus verduras, tu fruta, ¿no? Siempre hay algo cada uno tenemos nuestros sabores y se pueden encontrar. Muchísimas gracias, Blanca, por participar en el podcast. Muchas gracias a vosotras. Hasta la próxima, bienestarios. Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. ABC-Bienestar.